Vale, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eduard? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo ¿Cómo la está todo? semana? Más o menos, más o menos. Mucha nieve, está cayendo bastante nieve aquí en Mirá, donde yo. Sí. claro, nosotros estamos al revés, estamos acá con mucho calor. ¿Te enteraste? Qué Por locura. acá, por acá anduvo garroteada la semana Ah, sí. Ah, en trabajando muy. YouTube. Nada, para algunas cosas del canal. Oh, de canal. Ok, ok. Bueno, Así hay que, que- nada, pero todo bien, gracias a Dios. Che, la última vez, bueno, estuvimos hablando un poco de las experiencias, digamos, en las comunidades. eh, y nos adentramos un poquito ahí en los temas, digamos, de interés que teníamos. Eh, y nada, creo que está bueno seguir un poquito por ahí. No sé si saldrá en un tiempo o en dos, pero bueno, vamos a llegar a puerto. Sí, sí, cómo no, cómo no. Vamos a tratar. Eh, Vamos a tratar. dale, dale. Así que nada, estábamos hablando de tu perspectiva desde lo que vos llamás religión tolerante, una aproximación o un abordaje de la religión que te permita encontrar dónde posicionarte como ser espiritual también, ¿no? En alguna medida, porque la religión es la espiritualidad, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, Y cierto. también dónde poder, en algún sentido, no dejar de pensar, no dejar de encontrarle lógica a las cosas, encontrar una armonía entre lo que pienso que es espiritual y lo que vivo como espiritualidad y también en mi relación con los demás, ¿no? Sí, cierto, cierto. Así que, Este, ¿cómo lo enfocás vos? ¿Cómo lo laburás? ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo lo vivís? Mira, estuvimos hablando la vez anterior, si me da, qué sé yo, algunos 10 minutos, posiblemente, más o menos una pequeña impresión de lo posiblemente lo más básico, y obviamente superficial, hasta más o menos llegar al punto donde estoy hoy, donde estoy en el día de hoy. No sé si te mencioné, fui evangélico. Trabajé en una opción de liderato en un concilio bastante alto, una posición bastante alta, en uno de los concilios muy famosos aquí en los Estados Unidos. Y mi perspectiva me fue, o sea, bueno, cosas que yo vivía, cosas que ocurrían, también fueron muchos aspectos, pero quiero tocar algunos, obviamente, ¿Se superficiales. puede decir en qué lugar, en qué denominación y eso? Ah, es un concilio, no voy a mencionar el concilio donde trabajé, es un concilio de una rama anabautista, muy famoso aquí en los Estados Unidos. Puedo decir que fui el director de misiones de ese concilio donde estuve. También tuve una posición bastante alta en la iglesia local donde asistía. Bueno, vamos a ver cómo trato de explicarlo lo más sencillo posible y obviamente superficial. Yo estando ya en esta posición ya de liderato de la iglesia, una posición más de misiones, ¿qué sucede? Comienzo a darme cuenta de cómo las iglesias se van vaciando. Llegaba gente, pero llegaba poca gente, pero eran más las personas que se estaban saliendo de la iglesia que las que estaban entrando a la iglesia. No sé, posiblemente aquí en los Estados Unidos, para el año que yo nací en el 82. Para esa época, diría yo que el 90% eran cristianos aquí en los Estados Unidos. Hoy día se puede decir que un 60%. O sea, o sea, que se puede notar un gran cambio de personas que están saliendo del cristianismo. Están saliendo del cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, era algo que acontecía no solamente en la iglesia local donde yo estaba, sino que también acontecía en otras iglesias. Yo estaba pues, prácticamente a cargo de lo que era plantación de iglesia, de todo este sistema, y me estaba dando cuenta que teníamos que cerrar las iglesias porque ya no eran sustentables, se pagaba mucho dinero, no había personas que entraban a la iglesia. Y yo digo, bueno, hay que hacer algo, hay que evangelizar.
Eso es lo que le viene a la mente a uno. Hay que evangelizar, hay que moverse, hay que predicar para que esta gente que sale, o sea, no solamente buscar gente nueva, sino buscar lo que salieron. ¿Ok? Cuando, cuando me encuentro con este dilema, cuando salgo allá afuera y trato de rescatar a estas personas que salen de la iglesia y traerlos de regreso, ¿qué sucede? Bueno, me di cuenta de algo muy peculiar. Ah, que estas personas tenían un conocimiento, yo diría la mayor parte de las veces, mayor que el mío. ¿Ok? O sea, el conocimiento que ellos que habían adquirido era mayor que yo tenía. Cuando ellos me lanzaban diferentes aspectos que yo en mi vida había escuchado, porque siempre tenía el enfoque de una sola perspectiva, de una sola visión, y me encontraba con esta gente y me tiraban estos argumentos y yo no encontraba cómo responderle, Marco, no encontraba cómo responderle, siempre le respondí, pero le respondía cosas que ni yo mismo, que en ocasiones ni yo mismo las creía. Entonces, bueno, esto me lleva a mí a hacerme un planteamiento. Yo digo, ¿qué sucede? Me di cuenta de lo mal formado que yo estaba. Aún siendo líder, me di cuenta de lo mal formado que yo estaba. Y no solamente yo, sino prácticamente el 90% de las personas que yo conocía que eran cristianas, que pertenecían al concilio, que pertenecían a una congregación, no tenían ningún tipo de formación o tenían formación, pero la formación que tenían era una base. O sea, esto es un guía, tú sigues este guía y de ahí tú no te sales. Tú no te sales. Estas personas que salen de la iglesia rompen ese guía. Ya tienen otra visión, ya tienen otra perspectiva. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ah, como te dije, visitaba a estos hermanos, me planteaban, o sea, porque muchas de estas personas salen de la iglesia, pero salen de la iglesia no simplemente por problemas personales, sino que salen de las iglesias, empiezan a salir de la iglesia por problemas de creencias. ¿Ok? Muchas personas se planteaban algunos asuntos que ocurrían en la iglesia, para ellos no les parecía. ¿Qué sucede? Se ponían a investigar, se ponían a estudiar y resultaba que ellos decían, estoy en lo correcto, lo que se está haciendo en la iglesia, lo que se está practicando, lo que están enseñando, no están así como lo dicen. ¿Ok? Entonces, cuando yo cuando se confrontan estas personas, ellos comienzan a dar los argumentos que ellos encontraron fuera de esa pared que ya había formado, se había formado esa pared. Ellos ya encontraron argumentos que yo no conocía. Y sinceramente no los conocía, Marco, no los conocía. ¿Por qué? Porque nunca me lo enseñaron. Porque me enseñaron un marco, hacer lo que creemos de esta manera y es todo. Bueno, ¿qué sucede? Yo te mencioné la vez anterior, yo voy a estudiar un bíblico, me interesó, y dije, bueno, tengo que prepararme más. Voy entro a un instituto bíblico, no que no estudiaba, sí estudiaba, obviamente, pero quería ya estar más formado. Entro a un instituto bíblico y hay algo que revienta mi mente, que yo digo, espérate, mm, era, me sentí tonto y era que algo tan simple como que una de las clases se llamaba La historia del cristianismo bajo una perspectiva y el movimiento donde yo estaba trabajando. Y yo, Se trabó ahí el título de la materia, se trabó. sí, ahora me oyes. Repetilo. Sí, bueno, el título era La historia, la historia del cristianismo bajo una perspectiva y la perspectiva prácticamente pues era sobre el concilio o la base fundamental del anabautismo donde yo pertenecía. Y algo tan simple hizo, espérate, pero bajo una perspectiva de ellos. Entonces yo dije, fue algo tan simple, Marco, que yo digo, pero entonces hay otra perspectiva. Entonces yo empecé de una u otra manera a querer que ellos me enseñaran las otras perspectivas que existían. ¿Ok? Yo decía, bueno, que entonces si ellos conocen otras perspectivas, ¿por qué no las muestran? ¿Por qué no las presentan para yo también conocerlas? Porque está sucediendo esto y nosotros necesitamos saber qué hay afuera para poder movernos, para poder estudiar, para poder traer a estas personas que se están yendo, traerlas de regreso a nuestra iglesia, porque la iglesia están cerrando, porque se están vaciando. Entonces, yo comienzo con esta búsqueda, pero yo quiero que ustedes me enseñen a mí, que ustedes me enseñen a mí. ¿Qué pasa?
En esto comienzo yo a preguntar, a preguntarle a ellos, bueno, ¿cuál es la otra perspectiva sobre esto? Por ejemplo, mencioné en el video anterior diferentes perspectivas sobre el Apocalipsis. Yo quiero saber todas las posturas que existen sobre todo todo lo que tuviera que ver con la iglesia, sobre todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Yo no quería que me enseñara solamente una postura, necesitaba saber las otras posturas para yo hacer un justo juicio y saber. Y no quería hacerlo con el sentido de que dime para yo buscar la verdad, sino dime para yo buscar a los que se perdieron, a aquellos que se fueron. No sé si me explico. Dime, yo quiero saberlo porque así yo puedo traerlos de regreso. ¿Qué sucede? Bueno, cuando comienzan a explicarme, empiezo a ver que las respuestas no eran honestas. Muchas respuestas no eran honestas, eran deshonestas. Y las otras posturas siempre trataban cuando las mencionaban como degradándolas. Y esto también me llamó la atención y dice, pero ¿por qué siempre tienen la razón? O sea, y ninguna de, de las otras posturas, siempre bajo burla, siempre bajo degradación, como si no fuera importante la postura. Porque si no fuera tan importante, la gente no se estuviera yendo de la iglesia. No se estuviera yendo de la iglesia. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, como lo vi poco deshonesto, entonces yo comienzo a hacer un estudio, prácticamente comienzo a estudiar yo un estudio privado. O sea, ya me cierro a ellos, digo, no voy a seguir con esto, voy a hacer mi propio estudio, mi propio estudio. Bueno, ¿qué sucede? Cuando comienzo a hacer mi propio estudio, el primer estudio que yo hago, y esto se ve muy día, yo quise estudiar el catolicismo. Porque para mí el catolicismo era mi enemigo. En aquel momento, lo que se ve hoy día, lo que hoy vemos hoy día, el protestante piensa que el católico es el enemigo y el católico piensa que el protestante es el enemigo, cual yo pienso que es un gran error. Yo pienso que si los dos se unen, o sea, si estos dos grupos lograran unirse, yo pienso que pueden hacer un mejor trabajo de lo que están haciendo ahora. Y eso yo pensaba que era mi gran enemigo. Yo quería saber de catolicismo porque yo quería atacar el catolicismo en aquel momento. Y mi estudio me lleva a la página catholic.net, dice aprende a defender tu fe, y ahí yo entro. Y entro ahí y comienzo las cosas básicas, idolatría, rosario, vela, santo, y comienzo a estudiar bautismo de niño, porque no creía que el bautismo de niño era bíblico y todas estas cosas, y empiezo a estudiar. Y yo digo, pues espérate, esta gente tiene base bíblica para todo. ¿Ves? No sé si me explico. Esta gente tiene base bíblica para todas estas cosas. Entonces, yo digo, pero bueno, está bien. Posiblemente tienen base bíblica, pero no la suficiente, pensaba yo en aquel momento. ¿Qué sucede? Voy y hago lo mismo con los testigos de Jehová. Voy a la página de testigos de Jehová. Yo no quiero que nadie me explique cómo es tu perspectiva. Yo quiero que ellos me enseñen su perspectiva para yo entender. Y voy a los testigos de Jehová, me pasa lo mismo. Voy, estudio los mormones, de igual manera, sucede lo mismo. Al budismo, estudio el budismo, me sucede lo mismo. Cuando un día voy a una tienda por departamento y estoy en la sección de libros. Y viene esta persona, me dice a mí, una señora con un muchacho joven. Estoy en la sección de libros, me dice, ¿tú lees la Biblia? Y yo, sí, sí, ¿cómo no la leo? Sí, sí, leo la Biblia. Y ella me dice a mí, ¿tú has escuchado de la diosa madre? Y yo digo, no he escuchado sobre la diosa madre. Le menciono. Me dice, ¿quieres que te la muestre en la Biblia? Y yo dije, tiene toda mi atención. Toda mi atención. Agarré una Biblia y dije, aquí tiene, explícame. Porque nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado eso. Entonces me di cuenta que ella comenzó a mostrarme una diosa madre en la Biblia y me buscaba el texto y me decía, lee, ¿qué dice? ¿Qué tú entiendes? Y yo no encontraba cómo responder. No encontraba cómo responder porque lo veía en el texto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo que pasa hoy día. Tú ves un debate ah, famosos debates de católicos y protestantes, utilizan el mismo texto y los dos llegan a conclusiones diferentes. ¿Y qué pasa? Que el protestante dice que no se atiende, no se atiene a la escritura y que está sacando la escritura del contexto, y el otro dice lo mismo de esto, pero lo dice. Entonces, es prácticamente, entendí que prácticamente son problemas teológicos, que no la Biblia como tal, sino cómo tú estás entendiendo la Biblia, cómo tú
sea, ¿qué verdad tú quieres buscar? Porque estás tratando que la Biblia diga algo que ya tú crees. Ya tú tienes eso en tu mente y tú estás buscando que lo diga. Y todo aquel que piense diferente a lo que tú dices o lo que tú crees, está un error, no se somete a la palabra y bueno, y ya sabes. Y te di un ejemplo y vi un video tuyo que me gustó mucho, un debate que tuviste. Cuando te explicas, creo que es a 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Porque, bueno, y tú lo explicas muy bien, tú lo explicas muy bien, que en realidad no es toda la escritura, sino todo libro, ¿ok? Todo el libro inspirado por Dios es útil. Y tú hiciste una buena explicación a aquel debate, me encantó, porque prácticamente esa es la realidad en la traducción. Bueno, muy bien. Pasa todo esto, veo que todas estas personas tienen una base bíblica para poder soportar lo que creen, lo que entienden, lo que entienden. Veo que el cristianismo ah, trata como de amarrar estas creencias, de sostenerla, de si nosotros somos los que la tenemos, nosotros creemos todo el mundo está perdido. Y eso a mí comenzó a caerme mal, comenzó a caerme muy mal. Trato de ser sincero. Entonces, al final, prácticamente, bueno, me encuentro con lo que es la ciencia bíblica, la famosa ciencia bíblica que muchas personas odian, lo que es la crítica textual, que muchas personas odian. Y fue la manera más honesta que yo encontré para hacer a un texto bíblico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya no hay prejuicio, ya lo que dice es lo que dice y se acabó. Y se acabó. Entonces, no solamente es en base a mi postura, sino es en base también a muchas otras cosas que uno tiene que tomar en cuenta antes de llegar a una conclusión bíblica. ¿Okay? Entonces, bueno, porque se dice que se hace exégesis y lo que sea, no, en realidad no se hace. En realidad no creo que se haga de esa manera. Entonces, en esto empiezo algo como a René Descartes, tú eres filósofo, tú más o menos entiendes este punto. Yo no de filosofía no sé nada y quiero tocarlo ahora. Quiero tocarlo ahora. Como que dice, no, o sea, no voy a creer nada si no puedo probarlo. Pero hago esa trampita de que yo me niego a negar a Dios. Yo me niego, o sea, valga la redundancia, no quiero negar la existencia de Dios, no quiero hacerlo. Y siendo honesto, ese es el único punto que yo digo que yo lo acepto por fe. Lo acepto por fe. Pero quería tener al menos una base. Y como la ciencia bíblica y la crítica textual no te lleva a ese punto filosófico de tú entender ese motor inmóvil que es Dios, entonces tengo que empezar a buscar a estas personas que sí conocen filosofía que me pueden llevar por lo menos a acercarme a ese Dios de la creación. Ahí me encuentro, bueno, bajo varios libros de filosofía, resúmenes. Tengo uno bastante bueno que resume prácticamente toda la filosofía por parte y la pone de un lenguaje bastante sencillo para que yo pueda entenderlo porque soy un poco complicado con la filosofía. En esto me encuentro a Jonathan Ramos, y cual yo agradezco mucho a Jonathan Ramos, y me voy a escuchar, me enfoco en debates de Jonathan Ramos con ateos. Y empecé a ver que estaban forzando, el ateo forzaba demasiado, forzaba demasiado, forzaba demasiado, forzaba demasiado. Y si fuerza demasiado, obviamente está tratando de buscar una verdad que no existe, que no existe. Entonces, basado en eso, en la vía de Santo Tomás, pues yo llego a la conclusión de que sí existe un Dios creador. Entonces ahí es que empezó a utilizar entonces lo que es la crítica textual, porque ya te dije que ya he escuchado, he atendido a otras religiones, otros escritos. Y para mí, prácticamente la religión que más se acerca, que más lógica me daba sistemáticamente era la religión judía. La religión judía, porque me parece que es un escrito bastante completo que te lleva desde el comienzo hasta el final. Tiene un comienzo y te lleva de cómo sabes que salimos de aquí y terminamos aquí. Entonces, las religiones como que están falta de eso, como que están falta de eso. Lo buscan, el budismo lo busca en el hinduismo para tratar espérate, necesitamos un comienzo, necesitamos un final y toma de otras culturas, otras religiones para poder completarlo. No digo que el judío no lo hace, no lo digo que no lo hace, pero también entender, y con mucho respeto a la otra religión, yo entiendo que es más completo y más, en ese sentido, es más
perfecto para mí. No perfecto en el sentido de la palabra de que no tiene errores, de que no toma de otras religiones, no, no eso, sino que para mi concepción de Dios, pues, es más que se acercado. Esa es la palabra correcta. Pero ¿qué pasa, Jonathan? Cuando el problema es, ok, perfecto, ya tengo definido a Dios, ya es un Dios perfecto, un creador, voy al Antiguo Testamento, vamos ahora en el caso de Jesús. Vamos para el caso de Jesús. El problema más grave fue cuando llega el caso al Nuevo Testamento. Espérate, ¿te puedo hacer paréntesis? ¿Vos te acordás, el hilo? Sí, ¿Te sí, acordás a dale. dónde vas, no? Sí, sí, ¿Y por dónde vas? creo que sí. Creo que sí, dale, sí. Bueno, te hago ahí Sí, voy para el Nuevo Testamento, voy para el Nuevo Dale, Testamento. Sí, dale. dale. Paréntesis. Una estuve el otro día charlando con Jonathan Ramos al fin después de tanto tiempo, no sé si lo viste. Pude hablar con él. Quedamos para una segunda vuelta también. Ok. Pero bueno, la idea era abordar un poquito el tema de la mitología, porque él, la verdad que es un bocho, chabón. O sea, estuve charlando, se charlamos una hora, creo que me tengo que escuchar 2 veces más para entender la cosa que me quiso decir. No sé si te pasa cuando lo escuchas. Sí, sí. Eh, y te iba a preguntar, no, me olvidé que te iba a preguntar, pero... Ah, listo, ya está, me olvidé. Sí. Seguí, ya me voy a acordar yo. Y te hago Sí, el no, paréntesis de vuelta. Jonathan Ramos, sinceramente me ayudó y yo no sé si algún día vaya a ver este video, pero quiero que sepa que me ayudó a no caer en Mm. el Ah, ateísmo eso te iba a malo. decir. Hoy charló con 3 ateos. No sé si lo pudiste ver o No, escuchar. no lo he visto todavía, no he logrado, ¿no? Yo mientras laburo, mientras hago planos y todas esas cosas, porque soy arquitecto, me pongo de fondo en YouTube Jonathan Ramos, alguno que... Siempre hay tendencias, ¿no? ¿Viste? Hoy, no sé, un Sí, tiempo sí. donde escuchaba a Jonathan, otro donde escuché a Jorge, otro donde escuchaba a otro. Eso te iba a decir. Una frase que te iba a decir que me acuerdo de Jordan Peterson, lo ubicás seguro, que dice, yo no sé si Dios existe, yo vivo y quiero vivir como si Dios existiera. No, Porque en realidad la cuestión de fe es esa, es no saber, pero en base a ciertos razonamientos o la emocionalidad o lo que vos quieras, lanzarte a decisiones en base a una postulación, que es la que vos no podés probar al fin y al cabo, ¿no? Porque todo lo que está fuera de nuestra mente y de nuestra percepción es improbable, no en sentido de que no pueda existir, sino de que no lo puedo probar empíricamente. Sí puedo tener algún razonamiento, algún silogismo lógico que me dé razón o que me apoye, que me dé probabilidad, pero no tengo la certeza última final. Entonces, esto creo que lo explica muy bien David Hume, un filósofo empirista, que dice que una cosa es el mundo subjetivo y otra cosa es el mundo objetivo. Los dos no tienen punto de contacto. Y el punto de contacto en sí, él no lo quiso decir así, pero terminó redundando así, es la fe. Es creer que realmente esta realidad existe y nosotros estamos en ella y tenemos que modificarla y actuar en consecuencia. Entonces, bueno, esa frase de Jordan Peterson y a mí me pasó siempre lo mismo, ¿no? Yo también creía que yo podía probar la existencia de Dios hasta que un día me dije que voy a probar la existencia de Dios y no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no puedo hacer nada. Entonces, pero nunca perdí la certeza de que Él existe porque al fin y al cabo la lógica, el razonamiento, la probabilidad, todas esas razones ejercen un peso muy grande para que yo tome esa decisión. Entonces nunca pude abandonar a Dios. Y de hecho, bueno, me parece, tengo casi la misma opinión que vos. El judaísmo me parece que es Lo que pasa es que implantamos el judaísmo en el lugar donde estaba, ¿no? El lugar donde estaba es hace 2000 años, 2500 años, y a partir, entendiendo el judaísmo en el contexto de hace 2500 años, no hay nada mejor y me haría judío, ¿entendés? correcto. Lo que pasa que, y si tuviera que decidirme religiosamente hace 3000 años, quizás, no sé, sería sumerio por ahí. Entonces, como que a lo largo de la historia no solamente van quedando religiones en el camino, sino que se van ramificando las religiones y van derivando en otra cosa y van cambiando y van evolucionando. Que eso, a veces el cristianismo no es que no hace pie sobre eso, es como que la vida, el universo fue creado y a partir de ahí Dios siguió un hilito a lo largo de la historia por el cual nos quería conducir y no es necesariamente así, sino que el hombre va construyendo esa aproximación a Dios, el hombre va
por decirlo de alguna manera, postulando verdades de fe que no necesariamente son correctas, algunas sí y otras no, pero las va conjugando todas en una cosmovisión, las va traduciendo a una religión y las va imponiendo a la sociedad. Entonces, y la sociedad se nutre de eso para organizar su vida y para vivir y para subsistir. Y eso va desarrollándose con los años, llegan los textos, llegan la sistematización del conocimiento, llegan las leyes y así sucesivamente, ¿no? Y el cristianismo y las mayores de las religiones que tienen su libro sagrado, básicamente están reproduciendo también en algún punto esto mismo que las sociedades con sus constituciones han reproducido. Están ordenando y organizando la sociedad, porque los dogmas, al fin y al cabo, tienen esa función. Son una codificación lenguada de una cosmovisión determinada que te tiene que derivar en vivir de determinada manera. O sea que la moral es importantísima para la espiritualidad. Y como dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, si no tenés amor, no te sirvió de nada, macho. Podés conocer, Exacto, podés probar la existencia de Dios, pero si no tenés amor, ¿de qué te sirvió? ¿Entendés? Y eso es lo que exacto. yo me empecé a replantear y me replanteo hoy porque me cuesta muchas veces. Yo soy tan teórico, me gusta tanto conocer todo que a veces la práctica me la dejo a un lado. Y ahí me hago eco de eso y vuelvo, ¿no? Y vuelvo constantemente. Así que, bueno, nada, ahí estamos en sintonía. Seguí. Nuevo Testamento. Ok, perfecto. Sí, bueno. Entonces, cuando ya comienzo a estudiar el Nuevo Testamento, menciono el Antiguo Testamento, no, llego al punto que no estoy, ¿cómo te digo? Mi creencia me llega a entender en cierta parte un Dios del Antiguo Testamento, pero no tal como lo ve el judío, no tal como lo ve el cristianismo, pero sí entiendo que hay un proceso en el Antiguo Testamento en el cual lleva al hombre al punto del monoteísmo, al punto de que existe un solo Dios. No, no creo que, obviamente, que ellos creen un solo Dios en el pasado. O sea, hay muchas cosas que replanteo y que no creo en ellos. Pero entiendo que un proceso en el cual nos llevó al punto que estamos hoy, como tú dices, fue un proceso, obviamente, en el que Dios se va revelando al hombre. Pero muy bien, entonces llego al Nuevo Testamento porque me tengo que plantear el cristianismo como tal. Ya me planteé el judaísmo y, bueno, obviamente no entendía todo el judaísmo, no entendía todo el Nuevo Testamento. Ahora conozco más cosas que antes, obviamente, no las conocía. Y mientras voy conociendo cosas, pues, replanteo creencias, pero a Dios trato de no tocarlo, trato de no tocarlo, y esa es la verdad. O sea, simplemente lo acepto por fe y no quiero tocarlo, no quiero dudar de Dios. No quiero llegar a ese punto, no quiero llegar a ese punto. Entonces voy al Nuevo Testamento y cuando llego al Nuevo Testamento, ahí ah, crea un caos en mí, crea un caos porque, bueno, de una persona cristiana, empiezo a notar que no me hacía sentido el Nuevo Testamento en muchos aspectos. No me hacía sentido. Encontraba demasiadas contradicciones, demasiados errores. Ah, Entendía que trataban de forzar a Jesús a decir cosas que en realidad Jesús no dijo, que uno creyera cosas que en verdad no salían de Jesús, que Jesús murió siendo judío, que Jesús nunca supo que iba a salir una religión llamada cristiana, y me empecé a replantear muchas cosas, la genealogía de Jesús, un Pablo que aparentemente es fariseo, pero que al final me di cuenta que dudo que Pablo fue un fariseo como tal por los escritos. Entonces comienzo a plantearme todo esto, que Marco fue escrito del Evangelio, que es Marco y los otros salen de Marco. Y muy bien, tú lo explicaste en uno de los videos que yo vi. Obviamente, una persona que no tiene esta mentalidad que da su brazo a torcer de una manera, nunca lo va a querer entender, no lo va a entender de esa manera. Pero estos problemas comienzo a encontrarlo en el Nuevo Testamento. Muchos problemas. Y comienzo a plantearme otros puntos, porque trato de hacerlo como un poco temático. O sea, me baso en Jesús, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Jesús. Y luego comienzo a cuestionarme, salvación, ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Entonces ya tengo una visión del Antiguo Testamento sobre Génesis, sobre el pecado, y comienzo a preguntarme, ¿salvarnos de qué? Y después comienzo a pensar a Satanás, la existencia de Satanás, el infierno. Tú hiciste unos videos muy buenos, me encantaron explicar con un punto de vista sobre el infierno, sobre Satanás. Y comienzo a replantearme, Satanás, el infierno existe. Me di cuenta que son los ángeles, los querubines, los serafines, y todas estas cosas. Y yo digo,
Y llego a conclusiones, obviamente cada uno tiene su conclusión, pero que prácticamente son conclusiones que no estaban plasmadas en la Biblia, no se creían de esa manera, sino que más bien por decir una palabra, fueron inventadas eh, posterior al texto bíblico, y me encuentro con todo este tipo con todo este tipo de problemas. Me encuentro en el Antiguo Testamento. Y sabe, me encuentro con otro problema que es la mitología. Pero yo no tengo problema con la mitología porque yo no entiendo la mitología como una mentira, sino yo entiendo la mitología que es un proceso que se utiliza para poder mostrar y enseñar una verdad que existe, que sí existe, pero se utiliza estos métodos para de alguna manera mostrar un tipo de verdad. Con eso yo no tengo problema. El problema que puedo tener en algunos casos es cuando esa verdad proviene de de otras religiones o proviene, no sé si me explico. O sea, que la raíz no es cristiana, que la raíz no es del Dios que yo creo, sino que de otro Dios que se ha demonizado, que se ha tratado de decir que es un demonio, entonces ese otro conflicto que yo me encuentro mientras voy estudiando, no sé si me vas entendiendo. Bueno, Sí, sí, se entiende perfecto. sí, pero con la mitología no tengo problema. Es decir, la Biblia tiene mitología, sí, sí, está cargada de mitología, pero también con la mitología hay una gran verdad, una gran verdad. Bueno, ya voy a concluir con esto, voy a concluir con esto. Bueno, como estoy diciendo, ya cada aspecto de mi vida, cosas que he vivido, me van encaminando a la convicción de vida que tengo hoy. Uno de los puntos, bueno. Hoy día, puedo llegar a la conclusión de que no existe verdad solamente en el catolicismo, no solamente en el cristianismo, no solamente en el protestantismo, sino que cada uno de estos grupos que hay afuera, tienen algo que es digno de admirar, tienen algo que es digno de tomar, de uno analizar. Aunque al final entendamos, sabes que están en un gran error, están fuera del camino, si siguen así, posiblemente lo pensemos, se van a perder, pero no en este modo de burla, en este modo de, están perdidos, yo soy el único salvo, yo sé que mi para el cielo y todos ellos van para el infierno. Entonces, en ese sentido, yo lo veo un error. Entonces, en este punto de mi vida, yo no puedo llegar a esa conclusión, no puedo hacerlo. Mi moral y no sé, no me permite hacerlo, no me permite hacerlo. Llego también a la conclusión de que, bueno, ya no tengo que forzar un texto a decir lo que yo creo, sino prácticamente lo que busco es, yo quiero que el texto me diga a mí si estoy en un error para yo replantearme y llegar a ese punto que me dé al menos una tranquilidad mental de yo decir, ok, por lo menos estoy encaminado en el lugar correcto. No quiero que el autor de un libro, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos o Lucas, me diga lo que yo quiero o lo que yo creo. Yo quiero entender lo que él cree y lo que él entiende para entonces yo poder aplicarlo en mi vida. No sé si me explico. Entonces, al final, hoy día puedo decir que siento una libertad. O sea, me siento libre. ¿Me siento libre de qué? Bueno, me siento libre de un sistema eclesiástico. Eso me siento, y no tengo temor en decirlo, siento libertad de no pertenecer a un sistema eclesiástico, a someterme a un sistema, siento esa libertad, la siento, bueno. Ah, siento la libertad de no tener someterme a un sistema de teología en el cual estos días yo entiendo que es insostenible. No insostenible por el hecho de que no podemos ajustar verdades a nuestra vida, sino porque son teologías que ya no tienen sentido. O sea, ya no tiene sentido plantearlas, porque información no tiene sentido que tú quieras seguir tratando de explicar a alguien con la información que hay, una mentira, y tratar de forzar esa mentira porque no, y no digo mentira en el mal sentido de la palabra, sino mentira que no es lo correcto o no es tan simple como se plantea. Y en ese punto yo siento esa libertad. Encontré esa libertad. Bueno, me siento libre de no someterme a una creencia particular de un grupo, por ejemplo, y esto lo voy a decir con mucho respeto, y no quiero que nadie se ofenda. Por ejemplo, yo nunca pudiera ser católico. Yo nunca pudiera ser católico.
porque yo creer y tener que someterme a algo que me es, o sea, este solo toma y tú tienes que creerlo para ser católico, yo mejor no soy católico. Porque si yo no puedo tener la capacidad de pensar, analizar y decirme, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres un error. No me importa lo que tú me digas, no me importa que tú digas que lo creyeron en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV. No me interesa. O sea, no me interesa. Yo quiero pensar por mí mismo. Yo no quiero que nadie piense por mí. Entonces, y también eso pasa también en los protestantes y los evangélicos, eso pasa también. Porque, o sea, las iglesias tienen un sistema de doctrina el cual todo el mundo tiene que de una u otra manera someterse a él. Si no, tú no eres parte de ese grupo. Tú no eres parte de ese grupo. Y eso quiero que me expliques ahorita. Cómo tú siendo pentecostal tienes ese sistema y aún así, esa creencia, y aún así te sigue llamando cristiano. Y aún así, eso es algo que me gustaría que posiblemente me lo. Ahí estamos, segunda parte y parte final, posiblemente, no sé, Sí, vamos sí, a ver. sí, sí, cómo no, sí. Bueno, estábamos en el acceso a la libertad de ciertas estructuras, digamos, eclesiásticas, teológicas. Sí, cierto. Te estaba diciendo que sí, que siento esa libertad. En ese sentido, me siento libre. Yo me gusta mucho un texto de conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Ese texto lo guardo mucho, lo utilizo en mi canal, porque sí, sí, sí lo he sentido y lo anhelé por mucho tiempo y creo que he llegado a ese punto. No ¿cómo te digo? Libertad en el sentido que soné anteriormente. Bueno, me siento libre también y creo que ya con esto posiblemente un punto más y ya concluyo. Siento la libertad de no pertenecer también o de no ser parte de un sistema y no incluyo a todos, y no incluyo a todos, pero de un sistema donde veo que hay muchos problemas y que necesita una reforma y que la reforma tiene que empezar desde adentro hacia afuera, un sistema donde personas que necesitan, que están buscando, que son pobres de espíritu, personas que son sinceras, que andan buscando una verdad, que andan buscando a Dios y se acercan a estos lugares y, y veo que en muchos casos son abusados, son maltratados, andan buscando restaurar su matrimonio, su familia y se acercan y más bien en vez de ser ayudados, lo que salen es perjudicados en otros lugares. Y siento la libertad, ahora que estoy de afuera, de poder señalar, de poder, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que defender, no sé si parte de ustedes pues lo señalo. ¿Por qué? Porque yo anhelo una reforma. O sea, yo anhelo que cualquier persona, no importa lo que crea, que vaya a una institución, a una iglesia, una institución religiosa, que puedan obtener de una u otra manera lo que anhelan, obviamente bajo parámetros y siguiendo las normas y todo esto. Pero veo que se ha abusado mucho de personas que andan con esa hambre de espíritu. Y en ese sistema me siento libre de no pertenecer y recalco, no a todos. Hay congregaciones que son muy buenas, centros que son muy buenos y, y- y se puede dar fe de ello, pero lamentablemente se necesita una reforma, se necesita unidad, se necesita que todos se unan para que eso ocurra y no lo veo. Y no lo veo y ando detrás de esto todo el tiempo, y ando criticando esto, y ando peleando con esto, y ando detrás de ello, y quiero hacer un cambio, quiero que haya un cambio en esto. Y bueno, me siento libre finalmente con esto concluyo, me siento libre de la arrogancia, de decir, yo digo la verdad. Mi iglesia es la única, mi iglesia es la verdadera, y si no estás conmigo, si no piensas como yo, estás perdido, vas al infierno, y tienes que pensar como yo para que es conforme a la palabra y todo que nos enseña. Pero más o menos esa es Muy una. bueno, muy bueno. Escúchame, y te hago una pregunta. Bueno, como bien sabes, el podcast mío se llama La Biblia en la palabra de Dios, ¿no? Y en toda esta búsqueda, en todo este ir evolucionando y cambiando de pensamiento, ¿crees realmente que hay una palabra de Dios? O sea,
¿Crees realmente que el hombre tiene un sentido para vivir y tiene que perseguir esa palabra en algún punto? Y no lo abordo. Bueno, vos ya viste un par de videos míos, ya sabés que no me refiero a la Biblia como la palabra de Dios. Pero sí creo que no solamente en la Biblia se puede encontrar la palabra de Dios, puede ser que hasta en el Corán, puede ser que hasta en textos budistas también, ¿por qué no? Haya palabra de Dios. Sin embargo, bueno, desde mi postura, después ahora voy a abordar un poquito como eh, para que contemos los dos la experiencia. Sí me mantengo dentro del cristianismo, ¿no? Pero tengo una como visión, como una visión un poco más flexible de la palabra de Dios, pero creo que todos los hombres, aún los ateos sin querer, o sin saber, o sin querer saber, van atrás de eso. Van atrás de eso porque necesitan sentido, necesitan hacer las cosas con un propósito, ¿no? Pero bueno, lo ponen en una caja ahí oscura, cerrada y como que si no existiera, pero toda la consecuencia de lo que está en la caja es lo que utilizan, digamos, ¿no? Entonces, ¿crees que hay una palabra de Dios? ¿Cómo lo ves ese tema? ¿Cómo lo estás opinando hoy? Sí, bueno, me gusta marcar y prácticamente como tú mencionas, no, nos han puesto o no han impuesto, creo que es la palabra en español, a todo que la palabra de Dios es el libro, es el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo entiendo que Dios siempre fue capaz de hablar con el hombre, de acercarse al hombre, de mostrarse, de presentarse, de rendir cuenta, aún no viendo ese libro que está escrito. Entonces, sí, la palabra de Dios como lo entendemos hoy, un libro en el cual todos tratamos de buscar a Dios, en el cual yo sí creo que nos ha ayudado a todos a encontrar a Dios. No puedo decir que no, sí ha sido una gran ayuda, pero yo, bajo mi perspectiva de quién es Dios, yo no creo como tal que Dios necesita un libro para darse a conocer, para hablar con el hombre. Ah, por ejemplo, hay un texto bíblico que dice que la ley siempre tuvo en nuestro corazón. El judío también llama la ley de Noé, que cuando no hay algo escrito, tú sientes que Dios te habla, tú sientes que Dios te redarguye, tú sientes que está haciendo algo mal, tú sientes que tienes que rendirle cuenta a Dios, tú hablas con Dios, tú le pides a Dios, porque tú sabes que existe. Y la palabra de Dios, aunque tú no la puedas oír, aunque tú no la puedas leer, sí la puedes sentir. Y eso es algo que lógicamente tú no puedes explicarlo, es algo que tú tienes que vivirlo, es algo que tú lo crees y lo sientes por fe. Entonces, respondo de esta manera. Las palabras como se cree hoy, no creo tal cosa como se cree hoy. Sí pienso que fue útil, que es útil, que no ha llevado a un acercamiento de conocer un Dios, un Dios que hoy día, lamentablemente, entiendo que es un poco lejano al Dios de la creación. Esa es mi respuesta. No sé si... Sí, sí, bastante. Pensamos, la verdad que pensamos, pero muy parecido, ¿eh? La pegué, dije, no, este Edward me parece que está alineado conmigo, dije, vamos a llamar. Mirá, respecto a los sistemas eclesiásticos, me pareció, está bueno el aporte, está buenísimo. Yo en algún sentido también, yo me cambié de iglesia hace 2 años y medio. Yo iba, no sé si te conté, Hermanos Libres, no sé si conoces. Bueno, es una iglesia parecida a la Bautista. Pero me encontré con un montón de cosas también, pero ojo, la gente, esto siempre lo aclaro porque me parece que es parte del amor y del respeto que tengo, ¿no? Por las personas. Tengo amigos todavía en la anterior iglesia, tengo hermanos, tengo familia, por así decirlo, y tengo familia real también. Eh, y yo he visto el amor de Dios y la palabra hecha carne en esas personas, ¿no? De la misma manera que en Jesucristo. O sea, y la propia Biblia utiliza como una especie de homilética esta manera de hablar, esta retórica de ver a Jesús en el otro, ¿no? Cuando me diste el vaso de agua, cuando hiciste esto, cuando hiciste el otro, a mí me lo hiciste, dice, ¿no? Eh, y después también dice que eh, Pablo dice que nosotros tenemos que ser cartas leídas, cartas expedidas por Cristo, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo lo que se atribuye a Dios, al Dios en Jesús, no te encontré la frase, che, o sea, que me acuerdo.
pero te la voy a buscar. Eh, Al Dios que está en Jesús también está en nosotros, claro, porque es la imagen de Dios, ¿no? Entonces, yo reconozco que yo me he topado con la imagen de Dios en la iglesia en la que estuve. Tiene errores, sí, pero la Biblia también tiene errores. Entonces, en algún sentido, o sea, lo que se ve plasmado en el libro es lo que se ve plasmado en nuestra realidad. Una especie de imperfección, una finitud y una culpabilidad que tenemos a causa de esa finitud y esa imperfección, eh, la cual se manifiesta en determinados hechos, ¿no? Que nos generan ciertas cosas y en nuestro interior, como decías vos, ¿no? Como que se chocan, como que hay un cortocircuito de algo emocional ahí adentro que nos dice, che, no es por acá. Es la voz de la conciencia, es la ley escrita en el corazón del hombre, como decías recién. Entonces, yo estoy agradecido de haber estado en esa iglesia. Estoy agradecido porque estuve 20 años, las mejores decisiones de mi vida las he tomado estando ahí, aconsejado ahí. Y creo que cumplieron un propósito y lo siguen cumpliendo de parte de Dios, mira lo que te digo. Ahora, el hecho de que en ciertas cosas, como todas las que vos criticaste, estén equivocados, no implica que la sociedad no necesite la parte buena. ¿Por qué? Porque yo veo en la palabra de Dios, veo en toda esta cosa mitológica también de la que podríamos hablar, veo una parte esencial del ser humano. O sea, el ser humano, y te diría, hasta en cierto sentido, pero menos desarrollado también en los animales, porque la moral está en los animales también. Yo veo las hormigas laburar y digo, loco, tenemos que aprender más nosotros de ellas que ellas de nosotros. O sea, yo a veces me imagino a Dios mirando desde el cielo, viendo a todos los humanos sin entender lo que dicen, como si fueran hormigas. O sea, y es un descontrol que no sé si, ojo, no sé, por ahí están mirando de arriba y diciendo, che, van bien los dos, van bien las hormigas, van bien los humanos, no sé. En algunos lugares estoy seguro que no, estoy seguro que no. Pero creo que la iglesia, a pesar de sus errores, le aporta. Hay iglesias que son un desastre de verdad, hay iglesias que son un local una estafa monumental. Eh, y mismo cosmovisiones y por ahí también ciertas corrientes filosóficas también, ¿por qué no, no? Igual pasa en la política, pasa exactamente lo mismo. O sea, esto de la estafa, de la deshonestidad, del error, atraviesa todos los planos de la sociedad, no solamente la religión. Lo que pasa es que a la religión se la va a achacar más por el lado de lo trascendente, porque como es lo que le da sustento a toda la parte social y práctica, lógicamente va a tener un más peso a la hora de la crítica. En cambio, a un ateo, ¿qué le puedes achacar? Si dice que viva la pepa, vivamos como queremos, total, no importa nada. Bueno, algunos ateos, los que realmente viven conforme piensan conforme a su filosofía, ¿no? Si lo hacen o no es otro tema, pero. Entonces, yo también me siento libre de los sistemas eclesiásticos a partir de que salí de la iglesia. Me pasa lo mismo como vos, que no podía ser católico. Quisiera ser católico, ¿eh? Esto de que hizo Santiago Alarcón, me encantaría poder hacerlo, pero no puedo. No puedo porque hay un grado de historia, o católico u ortodoxo, cualquiera de las dos cosas, porque creo que es un testimonio vivo histórico. Eso es lo que me gusta. Culturalmente tiene mucho peso. Pero ¿por qué termino cayendo en los sistemas eclesiásticos evangélicos? Porque en cierto sentido, aunque no fue la intención construirlo de la manera que yo lo voy a describir, y aunque de hecho interpreten, que creo que los evangélicos interpretamos muy mal la Biblia en muchos casos, pero aún así, el hecho de interpretarla mal, fíjate cómo es la palabra de Dios, ¿no? Que las cosas buenas siguen siendo útiles. Es Entonces, cierto. entonces digo, bueno, esto que yo siempre hablo de la desmitologización, de Bullman, de la teología neortodoxa y un poco pseudoliberal, pero fíjate lo que pasa, te lo paso en dos ejemplos. El tema del bautismo, por ejemplo, que es un sacramento en la Iglesia Católica, que si no te bautizás, la salvación viene por bautizarte. Y yo como evangélico nunca lo había entendido así y iba a la Biblia y decía, no, esto no es así, ¿entendés? Acá la Biblia está diciendo que no, que está diciendo otra cosa, no está diciendo esto. Y después cuando vos vas, te das cuenta que hay un montón de versículos que hablan de eso.
te das cuenta que tiene peso la afirmación de que el bautismo salva. Ahora, no necesariamente quiere decir que entra por ahí la salvación, sino que es una manera de ellos, en ese tiempo, de instar a la gente a la experiencia, porque es un paso práctico el bautismo. Pero la iglesia evangélica dice, no, no salva y no tiene problema en decirlo. Cuando hay un texto que dice el bautismo salva, por ejemplo. Pero no tiene problema porque busca la esencia. Y es el proceso de la desmitologización inconsciente. ¿Entendés? Porque le encuentra la lógica a que los hechos que hace el hombre no van a hacer ninguna modificación ontológica en su fe. Lo único que va a hacer una modificación ontológica en su ser como hombre, naturalmente hablando, es pensar diferente. Porque vos a partir de que pensás diferente, empezás a cambiar tus hábitos. Y es ahí donde entra la palabra de Dios, que es información, que es un elemento metafísico, ¿no? Entonces, en el evangelicalismo veo eso. Hay un cierto grado de desmitologización necesario como para poder salir de sistemas litúrgicos y culturales históricos que sirvieron en un momento, pero que no están acomodados o modificados para la sociedad moderna de hoy. Entonces, yo quiero vivir en una sociedad moderna de hoy porque pienso como hombre moderno. Entonces, necesito la comunidad más desmitologizada, pero tampoco quiero una sociedad ultra secular que haga las cosas y construya, porque si es ultra secular, tiene que ser atea, ¿entendés? Tiene que ser definitivamente atea y aconfesional. Y yo no encuentro que pueda soportar y justificar todo lo que yo moralmente tengo que desarrollar en mi vida desde el ateísmo y del secularismo. Necesito la confesión de algo trascendente. Entonces necesito una religión. Por lo menos vivir secularmente, pero nutriéndome y alimentándome de la religión. Y después, por otro lado, la iglesia, el evangelicalismo sano, me parece que en el pentecostalismo, por lo menos al que yo estoy comulgando, tiene esa libertad, te da esa libertad. Por ejemplo, el pastor donde voy, y me saco el sombrero porque todas las cosas que yo veía cuando era chico y decía, no, esto hay que hacerlo de otra manera, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. En esta iglesia me encuentro que el chabón lo hace así, ¿entendés? Entonces es como cuando hablo con vos, me siento muy afín en todo lo que decís, entonces yo fui a esta iglesia y respecto a las cosas prácticas me siento todo afín a eso, ¿entendés? Entonces dije, este es mi lugar. Por ejemplo, cuando viene gente nueva, los invita a tomar un café después de la reunión y él viene a hablarte. Por ahí no está una hora con vos, pero está 10 minutos, te cuenta un poquito de qué se trata la iglesia y te dice, mira, nosotros tenemos esto, esto y esto, que ahora te voy a más o menos explicar un poco cómo es, pero esta iglesia, por ahí, es un tiempo de paso nada más para vos. Por ahí te podemos ayudar, te podemos bendecir un tiempo hasta que vos reconstruyas algo en tu vida, hasta que vos puedas estar bien estable y seguir buscando a Dios y ver qué Dios tiene para vos y te vas a otro lado. O por ahí es para toda la vida, porque te gustó, porque estás cómodo, no sabemos. Eso lo tenés que descubrir vos. No es que te dice, no, vení que tenemos que estar acá, que acá somos acá solamente está Dios, no. Porque aparte él tuvo esta crisis de misma que tuvimos nosotros, de ver cómo se hacen las cosas mal y ver que hay que cambiarlas y intentar cambiarlas y no poder. Entonces, y aparte otra cosa también que tuvo una experiencia, porque él era hermano libre también como yo antes, y fundó una iglesia que es pentecostal ahora. Entonces, ¿cómo hizo la transición? Bueno, porque él tiene un ministerio de restauración, que lo comenzó en su anterior iglesia, que me parece que ahí está la clave del cristianismo, ¿no? Y por lo que voy a desembocar el fin del argumento. Tiene un movimiento, un ministerio de restauración que trabaja con adicciones sexuales, con heridas, con abusos, con adicción a sustancias, con adicción al juego, con distintos trastornos de la personalidad. Él es psicólogo además. Eh, pero al tener este ministerio, por su experiencia y vivencia, que no voy a contar ahora, han llegado muchas personas a él en busca de restauración y bueno, terminó abriendo este ministerio y trabajando con gente de otras denominaciones. Entonces, todo lo que era Hermano Libre empezó a ser influenciado por la Iglesia Pentecostal y por otras denominaciones. Y bueno, ahí se hizo, digamos, interdenominacional y después el ministerio terminó saliendo porque no pudo ser contenido por la estructura de los Hermanos Libres, sencillamente así. Hasta que, bueno, yo lo defino así, por ahí no es exactamente así, pero evidentemente pasa eso. Cuando vos te abrís
a cosas nuevas, a cosas diferentes, y empezás a encontrar eficiencia, obviamente el fundamentalismo va a resistir y te va a expulsar como un grano, básicamente, ¿no? Em, y bueno, yo formé parte de ese ministerio porque yo también tuve mi periodo de ayuda hace como 8 años. Y justamente el ministerio se llama brazo extendido, mano fuerte, brazo extendido. ¿Qué es lo que tiene que ser el cristiano en el mundo? Y bueno, tuve mi proceso ahí, me ayudaron un montón y después de 7 años, 6 años, bueno, tuve mi crisis en los Hermanos Libres y decidí ir a esta iglesia porque tenía amigos que yo había pasado por el ministerio y me cuajó todo, ¿viste? Y bueno, veo en esta iglesia esa libertad que no te atan para que vos te quedes. Te quieren bendecir, te van a bendecir. Si vos te quedas, te puedes quedar a servir, perfecto, porque vas a sumar. Y la visión no es primero tenés que creer lo que yo creo y después tenés que servir y después vemos si estás bien o no. No, o sea, lo primero es que vos estés bien, tenés que vos estés cómodo, que vos te empieces a restaurar espiritualmente. Eh, Eso está primero, la teología está después. Sí, se enseña teología, se enseña un discipulado básico, hay ciertas normas, el sentido de autoridad está, porque me parece que en algún punto tenemos que someternos, aunque no necesariamente en el acuerdo. Y ahí está la inteligencia de la cabeza, ¿no? De poder demandar obediencia, pero no necesariamente acuerdo en todo para que las cosas funcionen. Y saber a quién pedirle y también ser autoridad en el ejemplo, porque si no sos autoridad en el ejemplo, podés pedir lo que quiera que nadie lo va a hacer. Entonces yo encontré esto en esta comunidad y creo que la comunidad es necesaria porque si bien la primera comunidad es la familia, y vas a encontrar comunidad en el trabajo y vas a encontrar comunidad en los amigos, creo que el tema de la fe y la confesionalidad, aunque no necesariamente en 100% de acuerdo, la necesito yo, por lo menos en mi experiencia. Necesito que mandar un mensajito, che, estate orando por esto, acompáñame en esto, y también darle a otros, porque es algo que me gusta hacer también, servir a otros. Que lo he hecho toda mi vida, siempre si hay alguien a que yo puedo bendecir, trato de hacerlo. Y me doy cuenta que hay veces que pasa mucho con la política esto. Los sistemas tienen su lado bueno y su lado malo. Como vos contabas, el lado malo es evidente y a veces hay que explotarlas esas estructuras y comenzar de vuelta. Pero creo que los sistemas tienen una razón y las estructuras tienen una razón que son útiles, pero hay que saberlas implementar, hay que saberlas diseñar, hay que saberlas modificar y también hay que saberlas demoler. Y creo que en ciertos casos la ayuda mediante un sistema puede ser eficiente. ¿Por qué? Porque a veces te da la libertad de no estar constantemente en tensión y en la responsabilidad de ayudar a los demás y a su vez el que eso siga funcionando. ¿Cómo? Por medio de un sistema diseñado donde muchos colaboran y todos hacen un poquito. En cambio, si vos querés ayudar a todo el mundo, no vas a poder. No vas a poder porque no puedes salvarle la vida a todo el mundo, ni puedes evangelizar a todo el universo si querés. Entonces yo encontré estas cosas en el sistema de la iglesia y por eso es una iglesia que me convenció. Si el día de mañana esas cosas cambian y se empieza a formar un vicio de la autoridad, se empieza a perder el objetivo que es el bendecir a otras personas, la restauración de las personas, eh, la teología no me molesta tanto, aunque yo soy obviamente mucho más liberal que lo que se enseña en la iglesia, puedo todavía traducir y encontrar la palabra de Dios en lo que se enseña y lo que tengo que aplicar. ¿Por qué? Porque está ahí. Mientras que se predique, está ahí. El problema y acá te paso la parte de los sistemas teológicos, el problema con los sistemas teológicos es que el fundamentalismo te quiere imponer a la fuerza que vos creas la literalidad, que la definición que te da respecto de la realidad en su lenguaje teológico tiene que ser absolutamente correcta. Y si no la crees en sus aspectos técnicos, estás perdido. Y ese es el problema, ¿no? Y en el pentecostalismo yo me encuentro, no sé si te pasa a vos, que ciertos mensajes que se basan en los evangelios, por ejemplo, que hasta por ahí lo dan personas que no están tan preparadas, pero que son muy inteligentes, lo dan con una
espíritu que vos decís, che, esto es realmente lo que quiso decir el texto y me está llegando y es lo que realmente quiere decir, ¿no? O por lo menos, no sé si es lo que realmente quiere decir, pero yo veo el texto y si encuentro una palabra de Dios, es esa. Y es un método alegórico, no es un método exegético literal. ¿Entendés? Y eso está en el pentecostalismo. ¿Por qué? Porque es la manera, es el espíritu que tiene el pentecostalismo. En cambio, en una iglesia bautista que tiene mucha predicación expositiva, está anclada en el lenguaje reformado, en la parte técnica y teórica de la reforma, y no vas a poder salir ni del calvinismo ni del arminianismo. Son discusiones que tienen límites por todo lado y tenés que poner una bomba y explotar todas las categorías, porque ya avanzamos un montón en teología. Y lo que tiene el iglesia pentecostal, que al manejarse como en un equilibrio de parte teórica y parte práctica, no pierde la fluidez espiritual, digamos. Le da libertad al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es justamente lo desconocido. Yo no sé qué es el Espíritu Santo. Nunca lo vi, difícilmente lo sienta, pero interpreto que es lo desconocido y que es algo bueno y que es lo que Dios, en cierto sentido, por medio de lo cual Dios me trata de guiar. Pueden ser intuiciones, me puede mover en intuiciones, me puede mover en un montón de cosas que no conozco, pero me mueve al fin. Y el tener una puerta abierta a eso, algo desconocido, que le pongo un nombre, pero que no sé cómo es, no sé qué es, pero lo tengo que escuchar y lo tengo que seguir, y es una intuición que, digamos, epistémicamente es perfecta y pura, me genera cierta libertad. ¿Por qué? Justamente lo dice, porque el espíritu, donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad, dice. En cambio, vos fijate que los reformados no le dan lugar al Espíritu Santo, porque justamente tienen los esquemas eh, tan anclados, con tanta falta de libertad que no hay espacio para que te cambien la teología, ¿entendés? Y a su vez, si vos le das lugar al Espíritu Santo, que es lo que inspiró la palabra, y si admito que la inspiración continúa, puedo desmitologizar tranquilamente, Ujú, ¿entendés? Entonces, hay y aparte, vos fíjate que la estructura pentecostal sana, la sana, ¿no? Lo que se revuelcan por ahí, que es una locura, es la que más crece. O sea, si hay una iglesia, si la gente migra a una iglesia, migra a la iglesia pentecostal. Y a los carismáticos católicos también, que son muy abiertos. Entonces, yo creo que dentro del cristianismo este es el lugar donde. Uy, se me acabó la cámara, a ver. Se me parece que se me rompió la cámara, pero bueno. Me parece que en el pentecostalismo es el lugar donde la religión cristiana puede resolver sus conflictos, por lo menos en esta etapa de la historia, porque el pentecostalismo recordemos que tiene 100 años nada más, aunque mantiene, ahí está, aunque parece tener el espíritu de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque tiene como busca las maneras, busca las formas, busca esa libertad. Y fíjate que el cristianismo, ¿por qué creció tanto en ese momento? Justamente por eso. Y acá es donde, ¿por qué sí el cristianismo y por qué no el judaísmo? En que en realidad no es así, no es por qué no el judaísmo, es porque sí el judaísmo, porque sí el cristianismo. Porque el cristianismo es judaísmo disfrazado. Es una homilética, es una forma de expresar el judaísmo pero críticamente. ¿Por qué? Porque el cristianismo vino a romper con los rituales, vino a desmitologizar justamente, y ahí tengo un amigo que se llama Jorge Carrillo que dice que la desmitologización comenzó con el cristianismo, en realidad comenzó con el judaísmo respecto de Babilonia. Pero este caminito, digamos, que el hombre va construyendo y con el que se va acercando a Dios, me parece que el judaísmo llegó a un punto, vos fíjate que los judíos ortodoxos no matan animales hoy, no cumplen sus rituales de la ley y todo eso. Y están en falta con su religión en algún punto, porque eso es lo que dice su libro sagrado. ujú, Pero la mayoría son liberales. Y de la misma manera creo que en el cristianismo un sentido de liberalidad tiene que haber teológica, ¿no? Pero hay que entender esto, que Jesús, como decías vos, quizás no dijo las cosas, todas las cosas que dijo en los evangelios, pero lo que los discípulos entendieron que él enseñó y la repercusión que tuvo su enseñanza, evidentemente creo que ninguna otra religión ha impactado de esa manera y por ende ninguna persona. Entonces yo en Jesús, en la persona de Jesús, respecto del judaísmo encuentro
que él rompe con la estructura y con la teología del judaísmo, pero no rompe para mal, rompe para bien. Si antes las personas no podían acceder al perdón de Dios, ¿viste cuando te bañás? No sé si te pasa que te bañás y te sentís como más relajado, que no sé, estás cansado, venís de un día cansado y te vas a bañar, pum, te vas a bañar, te disfrutaste esa ducha, a veces si hace frío o caliente, si hace calor, un poco agua tibia o fría, te despabilás y como que estás renovado. Y yo me imagino a veces los rituales el ritual del bautismo, una especie de cosa así, ¿no? Donde uno emocionalmente se siente más limpio, más puro. Y, y en ese sentido, bueno, vamos a apagar acá. Y en ese sentido, cuando los rituales son buenos, hacelo porque te ayudan, te sirven. Pero el punto es, el ritual que estaba dando tranquilidad eh, psicológica, no, me refiero a la conciencia, tranquilidad a la conciencia, por quitar las culpas, por reconocer tu pecado, por ofrecer el sacrificio y sentirte que vos estás perdonado por Dios, que no necesitas un sacrificio para eso, pero evidentemente algo necesitas hacer porque somos personas que hacen, necesitamos algo, hacer algo. eh, y ahí puede ser una crítica también a la salvación por sola fide. eh, Jesús dice, los discípulos de Jesús dicen, ya no sirve más el Cordero. El sacrificio ya está en Cristo para todos. Chau. ¿Entendés? Es una cosa que le permite a todo el mundo eh, el acceso al perdón de Dios, al sentir su conciencia tranquila, al sentirse espiritualmente reconciliado con Dios y sin la necesidad de hacer nada. O sea, ¿dónde compro la religión? Me hago cristiano, ¿entendés? Y por eso, y aparte, sumado a eso, que la vida de Jesús fue una vida aparentemente intachable, donde todo lo que lo criticaron fue mentira, se cumplió en él lo que dice Joseph Campbell, el camino del héroe. Entonces, juntando un montón de cosas y muchas cosas más que podríamos decir, eh, creo que si el hombre es portador de la imagen de Dios, en Jesús se representa magníficamente, exponencialmente y quizás máximamente. Y por eso entiendo que Cristo es el que hace la bisagra en ese momento de la historia, en cuestiones teológicas, en cuestiones de, de moral, etcétera, que para mí es todo lo mismo, ¿no? Somos seres espirituales en cierto sentido. Y en lo que es espiritual, el judaísmo, que era lo mejor en esa época, porque todo tiene que partir de una sola cosa, que es eterna, había que pulirlo y lo pulió Jesús. No fue ningún otro Mesías. Y lo loco es que los cristianos son Mesías también. Entonces cada uno de nosotros tiene que ser un Mesías. Y ese Jesús, ese Cristo, esa imagen de Dios se tiene que reproducir en nosotros y en cada uno. Entonces a mí el cristianismo me da la filosofía que la sociedad y que la cultura necesita para poder desarrollarse en amor, en paz y cumpliendo y viviendo la palabra de Dios y me permite a mí, la teología, sobre todo la más neortodoxa y liberal, ir desmitologizando esas cosas que a mí no me cierran. Y me permite estar en búsqueda constante y a su vez practicando, porque cuando me olvide de practicar, nos vemos en Disney, no me sirve de nada el cristianismo. Entonces, eso es un poco la idea. Después está el tema de los dones espirituales, los demonios y todo eso que me parece, no te puedo decir esto es así o esto es así. Pero aunque lo vea de una manera psicológica, me parece que con mucha sobriedad y con mucha cautela puede ser una hermenéutica, una homilética, una retórica y una herramienta que puede bendecir a las personas y que las puede liberar de ciertas ataduras mentales, emocionales, psicológicas, a las que le ponemos el título de demonio, pon el título que quieras. Pero si lo tratás así y funciona, ¿qué te voy a decir? Jesús dijo, che, está echando demonios en tu nombre. Déjalo si está sumando para nosotros. Y está fuera de la estructura de los discípulos. Déjalo. ¿Entendés? Entonces hay libertad afuera, adentro, mientras te deje guiar por la palabra de Dios. Y bueno, por eso estoy un poco en el pentecostalismo. No hay más ciencia que eso, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, sí, no, muy bien, mira. Bueno, ya vamos a estar Ah, 5 minutos sí, más. 5 minutos. Sí. Lo Bueno, aprovechamos. ¿qué te digo? Mira, sí, es muy cierto. O sea, bueno, nos parecemos bastante, ¿no? En nuestra manera de pensar.
y qué bueno que diga esto, por eso siempre, mientras mencionaba y hacía críticas, sí, hay movimientos buenos, y que nadie se sienta ofendido por esto. Obvio, Al final nuestra postura y es la conclusión que hemos llegado. No queremos ofender a nadie con tal esto. cual, tal cual. Me agrada, me agrada hasta Jonathan que mira, pueden criticarte, pueden criticar también a Carrillo también, yo sigo a Carrillo también, a Jonathan Ramos por querer hacer un cambio, por querer tipo ¿sabes qué? Hay que romper con estos moldes, hay que buscar. Pues yo te aseguro, si hubiera una iglesia así como a la que tú vas, que son abiertos, que obviamente tiene una estructura y uno, obviamente, aunque no le guste, aunque no le parezca, uno siempre tiene que someterse a un sistema, sí o sí, no hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera de hacerlo. Pero creo que es necesario que hayan iglesias así como la que tú estás asistiendo, que hayan personas que piensen diferente como lo está haciendo Jonathan, como tú lo estás haciendo, como está haciendo Carrillo, aunque le llamen liberales, ateos, masones, ¿qué importa? ¿Qué importa? O sea, ¿qué importa? Al final se va a saber, o sea, quién en realidad carga ese espíritu, quién tiene respaldo de Dios como tal. Y el ejemplo simplemente, nada más con el ejemplo, yo que lo veo de afuera, que estoy fuera de esa caja, puedo notar en realidad ese espíritu que dicen cargar, quién en realidad carga con ese espíritu. Esa verdad que dicen tener, quién en realidad trata de explicarlo, no que sea la verdad como tal, explícita, que no, que yo tengo la verdad, cabo, sino que tratan de mostrar esa verdad, no simplemente con palabras, con teología, como tú dices, sino simplemente con ejemplos, con ternura, con amor, porque a nadie le gusta que lo traten mal en la vida. A nadie le gusta que lo traten mal. Entonces, es necesario, mira, leí un libro, no recuerdo el nombre como tal, pero es de un pastor que vino aquí a Estados Unidos, a Colorado Springs, se llamaba el lugar. Lamentablemente, el pastor cayó una desgracia moral, pero él hizo algo muy positivo, muy positivo. Él transformó la ciudad. ¿Cómo la transformó? Unió católicos, protestantes, testigos de Jehová, y salían todos a las calles y oraban en las calles y ayudaban a las personas, pero fue una revolución entre no solamente un grupo que decía tener la verdad, sino vamos a unirnos todos por un bien, por un beneficio, que es llevar a esta gente que conozcan a Dios. Si ellos están bien, nosotros vamos a estar bien. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Y no sé si me entiende. O sea, es un buen Sí, camino a sí, llevar la unidad. De alguna manera salirse de esta arrogancia de que yo tengo la verdad, de que no, de que mi iglesia es la única. mm, Abrirnos un poco, brindar esa oportunidad a las personas que les gustan pensar, a las personas que aunque no estén de acuerdo con cierta postura, pero que sean libres de expresarlo, al menos que sean libres de expresarlo, y la persona que lo recibe que sea libre de tolerarlo de mm. igual manera, de igual manera. Con eso quiero concluir, y yo te agradezco, Jonathan, por la oportunidad que me diste, a tu público, a la gente que te sigue. Obviamente, si me permite, voy a compartir este video. Cuando tú lo subas, yo lo voy Obvio, a, sí, sí, yo lo, sí, lo- lo voy a, lo voy a sí. compartir también, y espero que no sea la última vez, y espero que No, vengas tú a vamos a mi seguir, canal, sí. que venga a mi canal y nos hable un Dale, poquito de sobre cabeza, tu de cabeza, postura, de cabeza. sobre tu postura de cristianismo y esa apertura que le das a la escritura, y que me expliques lo de la resurrección, lo de la resurrección, lo de la Ah, resurrección. bueno. Oye, Ahí te voy a decir algo, yo estoy muy de acuerdo contigo, yo estoy muy de acuerdo contigo, y es una postura que he escuchado, y también sigo a Valdés, yo lo sigo a Valdés también, y es me un gusta capo, mucho, chavo. Es mucha, mucho. argentino, vamos, es argentino. Me gusta mucho, y es algo que me pone a pensar, me pone a analizar, y me abre esa puerta para tomar al menos esa postura y decir, ¿sabes qué? Sí vale la pena prestar atención a estas Claro, personas, sí vale la pena tal cual. estudiarlo. Y sí, me trata de acercarnos de una u otra manera. Así que gracias, Jonathan, por la oportunidad No, que por favor, a me vos, das. Edward, por estos 2 episodios. Y bueno, apenas los pueda editar y los pueda sacar, ahí los vas a ver y te voy a avisar. Dale, amigo. Muchas Dale, gracias. querido. Saludos, que estén bien. Bendiciones y Bye. gracias por todo. Gracias. Bye, bye.